Bla, 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 bla. Dale caña, Pablito, que estamos a viernes. Con cenas de empresa. Bueno, venga, vamos empezando. Viernes de cenas de empresa. Huele a turrón, huele a Huele Navidad. a turrón, a Navidad, cenas de empresa, no sé qué ponerme. Ya, hoy tú y yo tenemos cena de empresa. Sí. Bueno, yo tengo postcena, a la cena. Gracias, Patri. Ah, muchas gracias. Bueno, Qué no, bien. cariño, yo no tengo cena, por eso no estoy tan guapa, pero... No, cariño. Sandri siempre está guapa, siempre está a punto para una cena. ¡Ay! Bueno, mientras vamos buscando un micrófono que funcione para Patricia, voy a recordar el número de teléfono de Bela Ibai, bueno, de Quack FM, 644-737303. Podéis vernos en directo en Twitch, podéis escucharnos en la app de Quack FM y seguirnos en Instagram en @BelaIbaiRadio, que no quiero que se me olvide. Y mandarnos mensajes. Y Por mandarnos WhatsApp. mensajes, bueno, por WhatsApp o por Instagram. Pablo, no te oigo. Seguimos. Bueno, lo que quería decir es que hoy por fin estamos todas, porque cuando no falta una, falta la Sí, otra. La verdad es que Yo lo eché últimamente- mucho de menos, os eché Sí. de menos, os escuchaba desde la distancia, a ratitos, después cuando salía de trabajar, os escuchaba, vi que me echabais mucho de menos. Sí. Moito. Prueba el amarillo, a ver, di moito en el amarillo. Nada. Ay, ay, ay. Sé que Pablo está siguiendo de cerca el Tresi Atlas. Bueno, luego vamos a hablar de eso. Que quiero, hoy que es viernes 5 de diciembre, quiero decir así rapidito que hoy se estrena en cines una película que os va a encantar, que yo ya vi el tráiler y me encanta, que se llama Me ha robado el corazón, que la dirige Chus Gutiérrez y los protagonistas son Óscar Casas y Ana Jara. Y bueno, sale Lucia Vega, Luis Zaera, bueno, un montón de conocidos por nosotros. Pero que la Miguel estrenan de Lira, en el Antonio Pagudo, también el que sale en La que se avecina. En el cine, la estrena. Sí, en cines, en cines. Pues hay que ir. Hay que ir a verla. Y por cierto, non podedes que te cena de empresa. Sandra Maeseu sí que podemos. Podemos. una cosita importantísima que quiero decir, que por favor escuchéis con mucha atención el sonido, porque lo hizo el mejor sonidista que hay en este país, que se llama Miguel Seixo. Ay, Miguel estuvo aquí con nosotras, Miguel. Tuvémoslo estivo aquí de convidado Estuvo varias que se ve veces. que foi Bela Ibai foi a catapulta, ¿no? Para este rapaz, convertiuse no mellor de España. Sí, sí, Santa María. es el mejor sonidista de España. Yo no es porque sea bichico, pero... Hasta estuvo nominado ¿a qué? ¿A qué fue? ¿A qué premios Al Mestre importantes? Mateo. Al Mestre Mateo. Sí, y va a venir en el próximo programa con un invitado muy especial que no vamos a desvelar quién es, pero en el próximo Bela Ibai lo vamos a tener aquí también. bien. O sea que además es invitado platino. Muy bien, muy bien. Premium. Premium, invitado premium. Y no sé qué más queríais hablar antes de empezar con la entrevista, que tenemos una entrevistada muy interesante. Yo quiero hablar del Tresi Atlas. Ya me estaba tardando, Martita. Ya volvió Marta. Me encanta esta música. Pablo. A ver, Bueno, yo quiero decir que... ¿Estáis al tanto? No, No, Marta. Eu non. Bueno, en resumidas cuentas es un objeto interestelar que viene por ahí, dicen todos que es un cometa, pero hay muchas irregularidades, ¿no? Esto resumiendo todo. Bueno, pues que ya pasó por el Sol y la NASA sacó unas imágenes ahí que no valen para nada. Para nada valen las imágenes. Entonces estamos esperando la nueva fecha clave. Es el 19 de... Sí, es el 19 de diciembre. Es la próxima fecha clave y ahí... ¿Por qué? ¿Por qué es fecha clave, Pablo? Porque va a estar muy cerquita de la Tierra. Bastante cerca, no muy cerquita, bastante cerca de la Tierra, antes de pirarse hacia Júpiter. Y nada, y que a ver qué nos depara esta nueva fecha para ver qué se puede ver del Tresi Atlas. Y nada, Avi Loeb, que es el que tenéis que seguir de cerca, porque este hombre sí que es un astrofísico, astrónomo y súper importante, pues ese lo que dice es que no hay que descartar ninguna hipótesis. Entonces, pues tenemos que estar ahí atentos. como por ejemplo... Claro, hipótesis. Hipótesis, por ejemplo, que sea una nave nodriza, porque a ver, el Tresi Atlas pasó muy cerquita del Sol. ¿Y qué tenía que haber pasado? Pues que se desintegrara, ¿no? Pues no se desintegró, no pasó nada, cambió ahí, fue un poquito más lento, un poquito más rápido, hecho hay unos chorros de unos gases que no se sabe muy bien de qué son y tal, y nada, y entonces no se comporta de una forma normal. Entonces hay que prestar atención a ver qué es eso. Y yo, como estoy muy en fire con todas estas cosas, me he visto un documental, he pagado
he pagado por ver un documental en Amazon Prime que se titula Unseale Aliens Files, que quiere decir que está en expedientes extraterrestres desclasificados. Y pues habla gente muy importante, o sea, exmilitares de alto rango, exfuncionarios, pilotos, y que han tenido contactos y han visto cosas que están todavía clasificadas y que no se puede hablar, pero estos, como son pues lo cuentan. ¿Por qué lo cuentan? Porque no aportan ninguna prueba documental. Entonces, claro, todo lo hacen así. Pero bueno, yo creo que de alguna forma nos están orientando para que nos vayamos mentalizando de que puede haber vida o que pueden venir cositas de otros planetas a visitarnos y a decirnos algo. Entonces nos están metiendo un poco, bueno, concienciando un poquito para que nos vayamos mentalizando. Bueno, muy bien, ya nos va sonando a todos un poquito, gracias a ti, a Bueno, Pablo. está sonando todos un poquito, pero que non hai que descartar ninguna teoría tipo cal. Hai algunha teoría firme, algo en plan, hai extraterrestres dentro. No se sabe, Patri, no se sabe. A lo mejor estamos entre Pero nosotros. non se sabe, pero das que hai, o sea, Sí, claro. las hipótesis que hai, que Una de ellas es esa, una de las hipótesis es esa, porque no se comporta de una forma normal. Es más, cuando desintegra, va a pasar cuando por pasa por delante Júpiter, del Sol. va a pasar por Júpiter. Bueno, ya la forma que Pablo tiene nos de está entrar- poniendo el reloj, no sé Venga. si nos quiere decir algo. Bueno, yo quiero decir que solo esto va a pasar por Júpiter y mira cómo es la cosa. Bueno, ya que entre como entró en nuestra galaxia ya y cómo va pasando por todos los planetas, ya es una movida que hay muy pocas posibilidades de cómo pasa por todos. Y después cuando se acerque a Júpiter, todos los planetas Calla. tienen una Vete gravedad, callando, vete callando. una gravedad, ¿no? Bueno, pues justo pasa para que la gravedad de Júpiter no lo atraiga. Está ahí en el límite entre el bien y el mal. A ver, son muchas coincidencias. Hay un 0,001 de posibilidades de que haga estas trayectorias. o Bueno, esta ya que nos hemos trayectoria. alargado, entonces solo un dato más que Venga. salió. Hay un asteroide por ahí que se habían visto como que había aminoácidos y nucleobases, que no sé lo que es, pero es como sustancias que dan la vida. Pues ahora vieron también a través de una prueba que hay azúcares. Entonces, con esos 4 ingredientes o 5 que ya vieron en ese asteroide, ya ven que con eso es la esencia de la vida. Es decir, que antes se creía que la vida se había formado en la Tierra en base a muchísimos años, etcétera, pero no, parece que los ingredientes originales de la vida a lo mejor ya están por ahí por el espacio y simplemente cayeron aquí en la Tierra y que de ahí empezó a evolucionar más a millones de años. Efectivamente. Es- diabéticos. Ay, Dios. Pero sí. Y ya está, hasta aquí Expediente aquí. X. Hasta aquí el expediente X, que tenemos una invitada Exacto. que me apetece mucho Vale, presentar. se nos venga, va el vamos tiempo. allá. En verdad, sí. Claro, que tenemos una chica que puede que a algunos os suene de TikTok. Ella es gallega, creativa, audiovisual total. Tiene un premio al jurado de Galet TikTokers. Tiene un documental muy guay del que nos va a hablar ahora enseguida cuando le empecemos a preguntar porque me interesa mucho. Y ella se llama Candela Battiato. Bien. Bienvenida, Candela. Bueno, vamos por partes. Lo primero, ¿de dónde eres con ese apellido? Eu nacín en Buenos Aires, en Argentina. Pero viñen con 7 meses para aquí, para Galicia. Pero realmente, bueno, Battiato ben polos meus bisavós, que os meus bisavós era... Bueno, o meu bisavó era de Italia, na zona de Sicilia. Oh, qué guay. Bueno, eu teño apelido nada máis. ¿No tienes familia por allí? ¿No queda Eh, ninguna familia? No, pode que sexa familiar de Franco Battiato, o cantante, É que- porque era da mesma zona. Es pero que yo non es el o único sabemos. Battiato que conozco. Sí, sí, sí. Porque era de la misma... E Entonces, además sí. é moi parecido ao meu pai e ao meu tío. Entonces seguro que sí. Oye, pues tú también tienes un aire con él. No, hombre. Sí, Así que nunca- Un rasgo, sí. Es guapísima esta nena. ¿Y qué tiene que ver? Yo ahora no lo tengo en la cabeza ese Yo hombre. sí. Mira, ¿y cantas Pero bien? es guapa, es guapa. No, no, para nada. ¿Y de tu familia los Battiato cantan bien? No, nadie saliu con ese gen. No, es que a lo mejor le venía por la madre. Le venía de los... Aí ese de viaxar, como todos están en Argentina, quedou en Italia. Bueno, Pues guai, mamaíña, pues tens que indagar aí na árbore xenealóxica. Sí, aí estuven, había un couso de buscar o árbol xenealóxico en Italia e metín os apelidos e todo para intentar sabelo, pero bueno, de momento non atoparon nada. Porque é un pouco difícil, porque é como de moi lonxano, entón non sabemos. Bueno, pero... Jolín. sí, esas Vaya cosas puntazo. molan, ¿verdad? Sí, es un puntazo. Bueno, pues cuéntanos, estudiaste comunicación audiovisual, ¿no? Tú. Sí, sí, sí. Y háblanos de tu TCG.
Eu fixen un TFG con a compañeira da carreira que se chama Carmen Ferreiro, as dúas éramos as directoras, e era sobre a etapa coruñesa de Picasso. Basicamente, o que nos queríamos centrar era nesa etapa na que Picasso se mudou a Coruña de vir de Málaga, tiña casi 10 anos, e foi o inicio de toda a súa produción artística posterior, e foron como as súas primeiras veces en un montón de cousas, xa non só a nivel artístico, sino tamén a nivel personal, o seu primeiro amor, tuvo o seu primeiro mecenas e todo na Coruña. E nos queríamos poñer en valor que Coruña estaba nese mapa picasiano e desde a mirada dun neno, non desde a mirada do Picasso adulto, sino que como ese neno evolucionou e aprendiu todo na Coruña para despois ser o artista que seguiu despois. Ai, que bonito. Que interesante, non o podemos ver. No, fixen así algunha proxección pequena, pero o tema é que o de Picasso está moi atado pola familia, Os o tema derechos, non? Sí, os dereitos dos herdeiros de Picasso e tal. Estuvémoslo tratando de xestionar, pero non se nos dou prioridade porque o fixemos no 50 aniversario da súa morte, e entón aí había un montón de produción a nivel documentais, incluso da televisión española e así, e o noso se valorou como un proxecto amateur por ser un traballo de fin de grao, e non lle deron prioridade. E cando lle deron, dixéronos que non nos podían dar por fallos que les vían, pero eran un pouco tonterías. Bueno, era por decir algo probablemente. Transición, sí. Decían que igual se un cadro se vía, por exemplo, nos fixémolo con nenos de verdad, o sea, interpretando a Picasso e os seus amigos nesa época. E se ao neno se lle vía pintar, como que non se podía ver pintar a un neno, porque Picasso non pinta, ese non era Picasso, non se iba a ver como pintaba Picasso. Entón ese era o maior problema era eso, que Que pena. É dicir, o maior é un documental, pero non ten por que non ser ficcionado, en verdade. No, o sea, é todo basado en feitos reais, Claro. Este feitos salen expertos en Picasso e todo, pero non era solo por iso, senón tamén polo tema das obras, se vía algunha transición, ou nós gravámoslo no Museo de Belas Artes, pero ali non nos deixaron iluminar, porque son obras. Claro. Entón, claro, por exemplo, a calidade non é a mesma que sale en outros lados, ou en producións máis altas que as nosas. Entón, como non se vía unha calidade boa, pois o Picasso non podía verse a súa obra así. E que pasa se cuelgas ese documental en YouTube? Podrías? Non podemos movelo por ningún lado, de feito non podemos ir nin a festivais nin a ningún lugar porque non o Que podemos pena. mover nada por fora porque se nos chegan a dicir, o sea, podennos multar, supoño, ou algo así. E a maiores disto tampouco non vos puxeron trabas por culpa da imaxe das nenas e dos nenos? No, porque nós nese sentido tiñamos todo atado con contratos de dereito de imaxe e tal. O dos nenos eles daballes igual, eles o que lles importaba é que a figura de Picasso se vira como o máis realista posible, e o tema, sobre todo, era das obras que se tiñan que ver perfectas e que non podía haber unha transición entre unha obra e outra. Pois, por exemplo, igual poñemos como máis efectos documentais e non nos deixaban. Bueno. Eran moitas correccións que non pagaban a pena. Efectivamente. Sí, que ya non te vale la pena estar rompiéndote la cabeza para nada. No, o que decidimos foi, pois, por exemplo, os nenos que participaron son do colexio do Liceo La Paz en Coruña, entón, pois, no liceo viron os nenos, despois fun eu ao meu cole de Carballo, que é o CIP Fogar, e tamén o proxectei aí, pero máis a petit comité e sin sacalo por aí. Claro, porque los padres de esos niños les gustaría también verlo, los niños, los padres de los niños. Sí, Aí eles tenerlo, viron tamén, claro. sí, tuveron a oportunidade e de feito dixeron que era unha pena porque sí que o sea, foi como superou as súas expectativas. Creo que como éramos alumnas pensaron que non iba a ser para moito e cando viron quedáronse bastante. Xa, pero tamén é raro, porque sendo un TFG e habendo o profesorado respaldando, vos quero dicir, a ver, a xente vencellada tamén ao mundo do audiovisual a eses níveis, e é raro que non recibirades apoio digamos que nadie se moviese para realmente por movernos por todos lados. Conseguimos nós tuvemos como unha axuda do Concello de Carballo, e Xosé Regueira conseguiunos un contacto que estaba na Asociación de Francia, falamos con el, estuvo tratando de xestionar todo, pero era imposible porque era o Picasso e xa non lle daban prioridade ni siquiera a velo. Bueno. E despois, polo outro lado, nós estábamos en contacto directo coa VEGAP, tratamos a temática do noso TFG foi proposta polo noso titor. O noso titor non se imaginaba para nada os problemas que iba a dar e o tema que íbamos ter co tema dos dereitos. Entón, nós tiñamos aí por aí formas de chegar, pero unha vez chegados, cando revisaron, como tamén o revisa Francia, o TFG está en galego, en todo eso, pois é un problema. Non o van aínda que, de feito, todo momento dixemos que non nos queríamos lucrar
con este documental, porque supoño que era a súa maior preocupación. Simplemente queríamos poñer en valor esta etapa, pero bueno, que non houbo caso. Bueno, todo llegará. A mí estas cosas me dan entre pena, rabia y impotencia también, porque es un trabajazo, es y- súper interesante. Bueno, ¿Qué más les dará? Y aparte Igual, lo a hicisteis mejor dos chicas llegará, solas, que me Sí. parece un trabajazo para dos A alguien personas. le interesa algún día. Consto proyectarlo. dúas, o sea, pero a ver, é guionizado. O sea, Tamén. nos fixemos toda a investigación sobre a etapa coruñesa de Picasso, límonos un montón de libros, entrevistamos a expertos tanto de Málaga como de Barcelona, de Coruña, fixemos todo o guión. No guión tamén, bueno, recopilamos tamén citas reais de Picasso, contando a súa etapa coruñesa desde de adulto, sempre a recordou. Entón, recopilamos todas esas citas e conseguimos que Santiago Fernández, o actor un moi conocido actor de dobraxe, o director da Casa Hamlet, fixera esas voces, despois fixemos todo o proceso de, toda a xestión fixémola nós, despois tuvemos axuda, por exemplo, a hora de gravar, dalgúns compañeros de carreira, pero o que é o grosso do traballo e en xeral fixémolo dúas persoas. Jova, ole. Sacaríais buenas notas en TFG, Sí, quedamos moi contentas, tuvemos un 9. Qué guay. Ya, desde luego por el curro os tenían que haber puesto me el 10. encantaría verlo. A mí también, Sí, a mí sí, también. Ojalá lo veremos, seguro, a lo mejor. Sí, O sea, ojalá. llegará, vamos a ver. A ver si se les alinean los astros, porque Claro. después de todo, de trabajar todo eso y Eso está ahí que algún... hecho, o sea sí, que, está ahí a hecho. ver. Cualquier día a lo mejor, pues mira. Sí, se de feito interesa fixen en e- 2023 e aínda este ano eu empecé a proxectar cos nenos e así que igual. Claro, los colegios, que tengas la ayuda de las administraciones o algo, ¿no? Sí, ojalá. Bueno, ¿y en qué momento saltas al universo TikTok? Porque yo te sigo, te veo, me encanta lo que cuelgas, cuéntanos. Gracias. Sí. Nada, eso foi o ano, realmente sempre me gustou crear contenido desde moi, crear contenido non, en verdad, cando era pequena, pois gustábame que miña nai igual me gravara tipo periodista, enseñando sitios e así, e despois co tempo, pois sempre vía YouTube de pequena, entón pois facía hauls de que levo no meu bolso e cousas así, pero gravadas super mal e con 8 anos, además no 2000, do 2009 ou así, pero nunca publicaba nada porque era moi vergonzosa e decía, que eu non vou publicar nada e tal, tiña todo e quedou sempre todo guardado. E o ano pasado vira a convocatoria do Gale TikTokers, que é promovida polo Concello de Ames, e dixen, vou ver se participo. Entón empecé a ver que podía facer tal, graveime, participei e despois de participar, que eso se enviaba directamente ao Concello de Ames, dixen, vouno publicar. E desde que o publiquei foi como que me animei, foi como quedei finalista, o ano pasado non gañei, entón como quedar finalista foi como un empuxón para decir, veña, vou empezar a subir. E empecé a crear así contido no tempo que iba tendo, e este ano volvín a presentarme no Gale TikTokers como pensando un vídeo tamén outra vez para o concurso, e aí xa foi como que me puxe máis en serio, ahora estou intentando ter máis constancia para publicar. Muy bien, porque se trata de constancia. Claro, porque además TikTok. ganaste este año lo de Gale Sí, TikTokers con el primero que subiste, ¿no? ¿Cómo fue? No, o ano pasado participara cun de murais de Carballo que están feitos por Mou e Socram, que son cantantes de Dios que te criu, entón pois fixen como esa relación do hip hop galego co muralismo, e este ano fixenos sobre unha lenda que hai en Carballo da Pena da Moura, que é un dolmen que hai en Aldemunde, e fixen como a relación entre esa lenda cun artista que fai os murais nos diferentes lugares onde vai, empápase das lendas e das historias dos sitios nos que vai e fai murais específicos, e fixo un desta lenda, entón como que asociei ambas cousas. E aí subino tamén, ese en TikTok funcionou bastante ben tamén, e con ese ganei. Una máquina del TikTok. É que está guai para visibilizar que TikTok non só vale para facer mierder. Efectivamente. Con perdón de la Sí. palabra. Sí, Es decir, señor. hai TikTokers interesantes. Y Hay que buscar un poquito. Claro, pero co rollo, rompendo unha lanza a favor da xuventude e das dos TikTokers, jolín, que adican tempo a publicar e que ocurran, porque... Y que hay un trabajo detrás, porque esta niña se activamente. informa, que no se todos, mueve. que no la mayoría. No, Es hombre. decir, no me interesa el votos que te pones en la... esto o... Ni lo que llevas en tu bolso realmente. Efectivamente. Sí. Eso Agora no. ben, este tipo de contido... Es que es muy para que- cultural. Muy cultural. Y muy cultural, muy de la
la cultura de esta generación, de los grafitis, de los grafiteros, del hip hop, de la música gallega. Es que se está moviendo toda esta cultura gallega gracias a, pues eso, a estas plataformas, a TikTok, a Instagram. ¿Qué es lo que tienen ellos para relacionarse? Que este tema verdad, ya lo trataremos después por lo de, ¿cómo se llama? Sí, pero en verdade habería que discriminar un pouquiño. Claro, efectivamente, es que es la forma que tienen ellos de aprender. Hay que buscar la guinda. Dentro de TikTok, facer a peneirar. Cribar, ¿no? Efectivamente, peneirar bien, e claro, o grao que queda gordo es mínimo comparado con el grano de la paja. Con toda a palla que hai, claro, alrededor. Entón, sí que pues que todo el mundo siga Sons de Cande. En TikTok y ahora vas a empezar en Instagram, que ya veo que abriste un Instagram. Sí, aí Eu cando vin en Instagram. Sí, cando gañei, Pues dixen, búscala vou en empezar a TikTok. publicar no Instagram. Empecé a publicar os que tiña aí un pouco atrasados, que foran atemporais, empecé a publicar ahora en Instagram. Sí. Dale al Instagram, mujer, que yo no tengo TikTok. Sí, é que despois me din conta É que eu que tampouco teño era TikTok, pola pero vergonza Pues de decir, bajároslo. non vou duplicar contido porque a xente vai dicir que son unha pesada, despois dime conta que en Instagram hai xente completamente diferente a de TikTok. Claro. Entón por eso ahora Nuestra tamén generación yo creo que es más de Instagram Sí. y la tuya quizás más de TikTok. Sí. Bueno, Y la tuya. hai Bueno, viejo- yo soy más de TikTok, Hai ¿eh? vejonanza en TikTok e eu non podo abrir unha conta en TikTok porque entonces deixarei de ter vida. É Ya, dicir, moito claro. criticamos a xuventude e a infancia, Sí, pero estamos moi A mí me absorbe a min totalmente. ábrese a boca, cae a baba e dedito para arriba e dedito Scrollear pa abajo. se llama. Pues scrolleo muchísimo. En Instagram solo, porque solo teño Instagram, chego a ter TikTok e non tengo vida. Sí, lo típico que te vas a la cama y dices, Vivo bueno, en voy a ver un pijama. par de cositas y ya me duermo. Y al final dices, llevo una hora perdiendo mi vida, perdiendo mi tiempo, No, mis no, horas no, de no. sueño, viendo mierda. Sí, muchas sí, veces. sí, Bueno, porque muchas veces ¿cómo es mierda, enganchas? Es muchas una veces adicción. es cosas que a ti te interesan. O no, Marta, o no, pero te atrapa. Atlas. Es una adicción que ni ves. Si yo me quedo pillada con unas máquinas que cortan cosas y las aplastan, chuches, aplastan, no sé qué, aplastan, digo, wow. Es wow. una adicción como cualquier Venga, otra mi cosa. cerebro Es frito una ahí. adicción. E o algoritmo El algoritmo te o sea, atrapa. Está preparado para Y atraparnos. es para No, el algoritmo va siguiendo Hombre, lo que a ti te gusta. Si empiezas a seguir a gente como Candela y te van saliendo cada vez más cosas, ¿Y a tú ti lo qué te educas. salen extraterrestres y A mí me gente de sale fuera? mogollón de Tres y Atlas, recetas de cocina, me salen mogollón de skincare, pero no sé por qué, porque a mí eso... Por los Estás en lagartos. una edad, Marta. No, yo creo que Y por no la te edad, sale ¿eh? nada sobre tintes de pelo ni Nada, de eso nada. Pero sí que me sale de skincare. ahora te haces esta raya por aquí, esta sombra por aquí, tienes 50 y quieres aparentar 10 años. Ah, por la más. edad que tienes, claro. Pero es por la edad, porque Ya no yo... los tienes No todavía. sabíamos por qué Bueno, era, me mira, queda igual un era por año, la edad. Sandra. Bueno. ¿Y qué más me sale? Y bueno, poco más me sale. Pero bueno, No, que no, pero que bueno, sí, que es hai muy contido, adictivo. que hai contido, no, sí, Pero hai contido adictivo, pero hai interesante. contido interesante e non toda a xuventude se dedica a monear e a Efectivamente. De verdad, niñas de como verdade, Candela, nenas como es una Candela e maravilla. Muchas más. Por favor. Oh, Y cuantas más mejor. Por favor, aproveitemos estas plataformas para que nuestras madres y nuestros padres, cuando nos riñan, digan, perdona, estoy creando contenido interesantísimo y cultural. Claro. Y que nos callen la boca a las viejas. A los, sí, É Cando dicir lle que a reímos. nivel contido audiovisual en galego cada vez hai máis xente da miña edad. Sí que depende hai. do algoritmo que teñas, pero eu vexo moita xente. Creando contido interesante. Sí. Sí. No, eu vexo Que cando foi o Castelo Conta, había aí non me vai sair agora o nome, pero é unha nena que se adicou polo verán a ir polas festas e normalmente son festas temáticas, pois a festa do cocido, a festa do percebe, a festa Pues Claro, sí, bueno, sí. he visto. Yo sigo una chica que se llama No sé mis zapas o algo así, que es de Coruña. Y me encanta esa chica también, va por ahí esta no enseñando sabe o cosas de nome. Coruña, zonas de Coruña, o donde se come mejor, las discotecas de antes, va Pachá, va Baroque, esa, sí. va no sé qué, cómo están ahora. Bueno, sí, es que- interesante, me gusta. Es una chica majísima que habla en gallego, que le podemos mandar también una invitación. Que sí, hombre, que a xuventude Además, contenido en gallego, porque tú, Paga Candela, no eres, que lo dices en los vídeos, es decir, que no vienes de una familia en la que se hable gallego. ¿Por qué se te dio también por tirar por ahí? Sí, eso foi máis que nada porque como fun toda a miña vida ao cole en Carballo. Home, estudiou no fogar. Sí, pero bueno, no fogar falaba castelán, E despois fun ao Brañas e ali seguía falando castelán porque a xente do meu entorno falaba castelán e a mí na casa falábame castelán. E despois cambiei-me ao Monteneme e aí todo o mundo falaba en galego. Entón, no momento no que cheguei, xa foi como, ui, teño que falar. Sempre me interesaba o galego, pero nunca me animaba e tampouco o entorno axuda, entón dache vergonza. E como iba a un instituto novo, nadie me coñecía e tal, empecé a probar a falalo. Hai esperanza. Sí Sí que hay esperanza. Sí que claro que hay ¿eh? esperanza. Bueno, Sí, Sí que hay esperanza, que SES esta semana decía en una entrevista que el gallego se muere.
Y yo creo que... bueno, sí, tienes razón. Pues yo creo que no, Ay, ¿eh? Marta, muere. Pues Sí. yo creo, mira Candela habla Pero gallego, unha tus burbulla. hijos hablan en gallego. Exactamente. No, pero bueno, os meus fillos falan galego na casa, coa familia, e todo, pero coas no seu entorno digamos relaxado, coas amigas, cos amigos, nos deportes, no Andrés neste caso no fútbol, a Antía no cabalo, castellaneando a topísimo. Sí. Tamén é verdade que moitas nenas e moitos nenos, claro, da quinta de Antía, sobre todo, que coñezo máis as familias que da quinta de Andrés, as familias falanlles en castelán ás rapazas e aos rapaces. Pero, sin embargo, as amigas de Antía comigo, para dirixirse a min, intentan facelo en galego. E fano moi ben, e a min encántame, e dame moito gusto. É dicir, aí como, bueno, non sei, polo menos unha tentativa de... A min fálame, a min escoitar, mandolle un bico moi grande a Claudia desde aquí, que é unha amiguiña de Antía, e que me fale en galego, gústame moito. A Claudia e a todas. Bueno, también hay que pensar que estamos en Coruña, y en Coruña aquí no habla gallego nadie. Son de Carral. Bueno, pero Carral está ahí al lado. Sí, pero Bueno, Carral pero es está ahí al lado. diferente. Bueno, Eso ya sabe. Antía vive en Castelo e castellanea coas Claro. Y sí, bueno, yo quiero pensar que a lo mejor en Carballo, un poquito más para allá, ya sea, la gente ya A habla. xente agora máis pequena cada vez me dou conta de falan castelán. No Monteneme, que eran todo o mundo galego, e a xente de terceiro de eso e así xa está falando castelán. No me digáis sí, eso. sí, yo na quiero Laracha, pensar que no. eu na Laracha, sí, empezan, por exemplo, con 3 aniños aí no cole, falamos en galego, falan en galego, desenvolvense xeñal. Sin embargo, as nenas e os nenos que vexo que teñen irmãos e irmás maiores, que falaban en galego todo Y que están adolescentes y empiezan a No, pero sin castellanear. adolescentes, a partir dos 4 ou 5 anos, a partir de que van para o cole de maiores, de maiores a Ya, partir sí. dos 3 anos para diante, primaria, todo primaria, o castelán é o que predomina na Laracha, que tamén Sí, é, bueno, que es un sitio que donde non é unha normalmente non é unha siempre se grande habló cidade gallego. cosmopolita, efectivamente. Sí. Sí, Bueno. sí, pero bueno, tamén as familias se dirixen a eles e a eles en castelán. Sí, entón ese é o aí hai un problema. traballiño, claro, un traballiño. Eu que iso es que, que al non final- entendo, que entre os pais falanse en galego, pero os nenos falanlle castelán, e eso pasa moitísimo. E é tamén un dos motivos polos que agora os nenos falan todos castelán. Eu estou totalmente de acordo. Sí, sí, sí. Sí, Pues porque si son, jolín, hablan gallego de toda la vida, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, sí, es sí, que sí, es que ahí ya sí, es que no sé si hay tanta esperanza, Marta. Bueno, sé yo si quiero no. pensar que sí. Eu tamén Bueno, quero hombre, pensar hai que que ser sí. positivo, pero Eu tamén quero pensar que realismo es Más otro. gente como Candela. por favor. Sí, por Por favor. favor. E cando Candela paira e teña fillos e se é que para algún día ou se algún día ten descendencia propia ou allea, tanto ten que lle falen tanto ela como as da súa xeración en galego. Sí, sí. Ojalá que sí. Se algo teño claro é iso, que eu quero que o galego continúe. Hombre, Ay, qué gusto. maravilla. Mira, Ay, qué TikToker, maravilla. Ojalá te siga esperanza. muchísima gente. ¿Te da pánico que te siga mucha gente? É como que ao inicio no, pero ahora sí que vou igual por Carballo ou así, e de repente dime, saliches a miña nai, ou así, eu non me daba conta que lle podía sair como A a todo el xente mundo. tan cercana, porque se a xente de que non coñezo dame máis igual, pero ahora como que me dou conta dese, dame un pouco de vergonza. En el súper te van a decir, ay, mira, esta es la de... Esa es la TikToker. Pero claro, pero qué cantidade, qué volumen de seguidores necesitas para ser TikToker? Quero decir, porque podes ter unha conta de TikTok e tal, pero TikToker a partir de cantos Non seguidores sei, a verdad. Eu non me considero tampouco TikToker porque non teño a constancia ni me dedico. Bueno, perdona, tienes un premio, exclusivamente a tú iso. ya lo eres. Sí. Solo por iso podo dicir, pero non Exactamente. tampouco teño como tantos seguidores, pero sí que igual os vídeos que publico teñen igual moitos máis me gustas ou xente comentando que igual outras persoas que teñen máis seguidores Claro. e non lles E engancha. menos comentarios e menos enganche. Claro, pero eso necesita unha dedicación, eu imagino, non? Porque imagino que crear contido deste tipo non é só poñerte aí diante e decir, hola, sí, mira, aquí hai un mural, es de color rojo, amarillo e verde. Claro. Hasta No, luego. claro. Hai un trabajo. E montalo, entendo, Claro, non? E claro. editalo e poñerlle ben que ten as transicións e todas esas É un trabajo de historias. fondo. É un traballazo. Sí, é que a min gustame moito, entón non me gusta como subilo e non editalo e así como fai Claro. moita xente que igual é máis constante porque non lle dedica moito tempo. Eu dedicolle moitas horas a cada vídeo porque me investigo, quero facer o guión que se entenda, un pouco esa parte de divulgación que sexa real e intentar non cagala coas cousas que digo e despois a nivel edición pues quero que este chulo. Es que está chulo. Claro, e tes programados, por exemplo, os tempos que lle dedicas. É dicir, se de media necesitas, imagina, 3 horas para cada vídeo,
para que non che leve momentos diarios montar eso, en plan, os lunes dedico yo a esto e fago esto. No, ese é o meu obxectivo. Ahora que me puxen aí un pouco máis en serio, porque además agora presenteime ao Youtubeiras, en ese miranche o que é o TikTok como tal, o sea, todo o perfil. Entón, todos os contidos de hora dixen, vale, teñome que poñer como un pouco máis constante e intentar sacarlle tempo para poder dedicarlle, porque eu fago un pouco nos tempos libres que teño, penso, quero gravar isto, vou no gravar tal día, despois editar igual me leva 3-4 horas, entonces Madre pouco mía. Mi cómpito madre. lévame Me parece bastante. que esa clase que me iba a dar esta chica va a ser que no, Pablo. Bueno, 3 o 4 horas No tiene nada que ver. cortando vídeos. Candela nos va a enseñar a A ver, tener un no, Instagram unas bonito porque nociones. somos un desastre. Somos un desastre. No, hay un formas de Instagram hacerlo no, más un rápido. TikTok. Claro, Claro, yo a ver. quiero TikTok. Hay que hacerlo rápido y bien, esa es la idea, ¿vale? Sí, sí. Claro, pero es una noción, ella está hablando de otra cosa. Vostede lo fácil porque xa generades contido constantemente cos programas. Eu Claro. teño que ir como a un sitio a gravar Claro, e tal, sí. leva máis. Que a informarte, luego con lo que grabas, corta, pega, no sé qué. Claro, adorna. pensar, quero me gravar aquí, quero facer unha transición. Aparte que mirando estás por aí. hablando contigo misma, que sales 2 veces, que yo he visto vídeos que Sí. digo yo, pero ¿cómo se le ocurre a esta niña, por favor? ¿Cómo se nota que estudió comunicación audiovisual? Claro, yo vi vi Ella varios tiene unas TikToks bases. tuyos y dije yo. Ten que levar muchísimo tempo. Claro, dije yo. A mí me ¿cómo lleva hará una vida. esto? Esta niña lo hace en 3 horas. Yo necesito 3 semanas. Eu nem no intento, porque xa che dixo que enredo e voto 3 días pa medio minuto. Bueno, que- tú... Bueno, tú aún le pegas más que nosotras, trabajas a las mucho. redes No, sociales. no, pero nada que a min lévame, mira, hoxe mentres esperaba en la que Antía saliera de inglés, 3 minutos le dediqué a Instagram. E xa está. Pero entonces es muy rápido. Pero porque ya se graba y xa como está va, lo feito, cuelga. Claro, eu non creo, eu Ya, copio. No, ya lo sé, pero bueno, tienes que... currártelo Bueno, un también poco. te lo Buah, tienes que hacer y editarlo y no sé qué. No, y que va, editas no, bien. va, Buf. play, mira, bla, 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 para arriba, fuera. Ah, sí, ya, sin está. mirar. Al aire. Sí. Bueno, pues nada, te deseamos muchísima suerte. Hombre, te va a ir sí, genial sí. y vendrás otra vez a contárnoslo. Y quiero ver ese corto. Genial. Sí, sí, te genial. lo mereces. Ojalá. Bueno, hay que Moitas mover gracias. peña, hay que conocer, yo qué sé. Hombre, por favor, que se haya luz. Sí, Ahora sí, quedo sí. intrigada. Ella necesita un padrino. No, no, Vexo no. a sinopse y non vexo... Claro. Vas a tener suerte con eso, ya verás. Sí. Ojalá, Sí, que ojalá. nosotras ¿Sabes damos que, suerte. sabes que Belaibai da suerte, ¿no? Sí. Sí, Lucía Vega estuvo ahí. Estuvo ahí. Hombre, Miguel, esto... Miguel Seixo es el mejor sonidista de España. ¿Yo qué quieres que te Los diga? Rapans la petaron De después de Rapans, venir. ay, Los Ay, Rapans vinieron aquí y la petaron. O sea, es que... Hombre, por favor. De nada. A todos. Por cierto, perdón, César Carballera fue papá. Ah, ¡Felicidades, felicidades! Hombre, pues hasta preñamos. Sí, sí, foi. Qué bien. Qué bonito, qué buena suerte. Que repartimos como la Navidad, como el décimo Pero nosotros de lotería, suerte, dinero pero no. nosotros suerte. Y tazas ya tampoco. Pero cariño. Que, Pero mucho cariño y mucho amor. Es lo más ¿Cantos euros importante. vale? Eso en euros Eso no, eso es incomputable. impagable. Impagable. Espera un No, momento. no, que a ver, Sí, Marta, rapidito se- porque hay que ir a otro ¿Se cobra algo por TikTok por tener...? Tú no cobraste, todavía no viste un duro. No, nada. 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 Bueno, o que pues, además o disfrutar. inicio que se ten é que igual che fala algunha marca, envíache igual unha camiseta ou así, e pues faz un vídeo sobre a camiseta, por exemplo. Pero Ah, tamén vale. un curro que flipas. Sí, O sea, hacer. hombre, Nada, pues entonces no, nada, estoy digo- menos Sí, sí, motivada sí. todavía, Pablo. Nada. Nada, Moita pasamos del curso. constancia. Pasamos del curso. Hoy se nos apagó la tele. Bueno, ostras. Uy. Bueno, Bueno, no pasa nada. Venga, dale ahí. Vamos con O Trendo Tempo. Ya verás qué historias preciosas nos trae Pablo. Beira do Miño me leva polo meu camiño. Pasiño, pasiño. Bien, pues hoy me voy a ir súper atrás, porque las historias más antiguas que traje fue en 1803 la expedición de la vacuna de Balmis, esta que os había contado, Sí. y en 1806 la historia inicial de Sargadelos, ¿vale? Pues hoy me voy a 1325. ¿Pero qué dices? Sí, para ubicarnos, es decir, 1325, como estaba en ese momento la península ibérica, teníamos el Reino de Portugal, que es prácticamente como Portugal se conoce ahora, pero sin el Algarve, y luego teníamos el Reino de Castilla, que es donde Galicia estaba incluido dentro del Reino de Castilla. Nosotros formábamos parte de eso y teníamos una identidad histórica, pero estábamos dentro del Reino de Castilla, ¿vale? El Reino de Castilla estaba gobernado por Alfonso XI, que aún era menor de edad, que era súper habitual en su momento, que había niños que gobernaban, ¿vale? Pero bueno, es como un poco delicado, entonces quiero que nos ubiquemos bien. Tenemos Portugal, tenemos el Reino de Castilla. Portugal lo gobernaba Alfonso IV
que se llamaba el Bravo, o que le llamaban el Bravo, que luego ya entenderemos un poco por qué, y fue el rey de Portugal de 1325 hasta que se murió, ¿vale? Y hoy quien voy a hablar es de Inés de Castro. Inés de Castro nació en 1320 en Galicia, no se sabe dónde o no hay documentado dónde, pero es en Galicia. Y llegó a Coimbra como doncella de su prima Constanza, Manuel de Vilena, que era esposa de Pedro de Portugal. Entonces tenemos a Alfonso IV, que es el rey de Portugal, tiene un hijo que se llama Pedro, y Pedro está casado con una señora que es Constanza, que es la prima de nuestra protagonista de hoy, Inés, ¿vale? Bien. Llega allí Inés de Castro, o la mandan allí como doncella de su prima, y llega allí con 18 años, se dice que tenía los ojos muy claros y a palabras de Pedro tenía cuello de garza, que en su momento pues nos hablaba de cosas así tan... O sea, que era un bollito, ¿no? Sí, exacto. Y entonces al parecer como que ya se enamoran por completo, tanto Inés como Pedro se enamoran. Empieza a ser un secreto a voces porque tanto Constanza como parece que lo sabe, como Alfonso IV también se da cuenta de que su hijo, en vez de fijarse tanto en su mujer, se está fijando más en la doncella que acaba de llegar. Y eso para él le causaba un poco un problema porque Inés de Castro venía de Castilla y tenía miedo que si Pedro, su hijo, se llegaba a una relación con ella, pues que a lo mejor el reino de Portugal formara parte también del reino de Castilla. Y entonces eso no le hacía ninguna gracia. Lo que hace Alfonso IV, que es el rey de Portugal, dice que Inés que se vaya de allí y la manda pues a Andalucía o algo por el estilo, ¿vale? A Pedro, que no le hace, lo acepta porque obviamente es el rey, pero se dice que la seguía visitando asiduamente, entonces era algo que tanto Constanza como la gente sabía que había ahí una relación. Siguen teniendo hijos Constanza y Pedro, y en uno de los partos Constanza se muere, entonces Pedro se queda viudo y ahí ya no tiene ningún tipo de problema en decir, oye, pues yo realmente quiero a Inés, va por ella y se la trae, a pesar de que su padre sigue sin querer. Esa relación va viento en popa, tienen 4 hijos, en el 46, en el 47, en el 49 y en 1354. En 1354, Alfonso IV, que le sigue sin hacer ninguna gracia y ya ve que la cosa va bastante bien, hace como una especie de conspiración con la gente de su entorno y hace llamar a Inés de Castro a que le vaya a visitar. Inés de Castro ya ve que de alguna manera algo va a ocurrir y entonces ella va, incluso cuando la llaman a palacio, va con sus hijos y intentando a lo mejor evitar lo inevitable, ¿vale? Y a partir de ahí hay 2 historias. Una, que llega Inés de Castro a junto del rey y el rey pues tiene piedad por ella y la deja marcharse. Y la otra historia es que la mata allí directamente, es decir, que la asesina porque quiere que la relación se acabe y no es capaz de que se corte, entonces lo que hace es asesinarla. En la historia, en la versión en la que se escapa o tiene piedad por ella y la deja marcharse, se dice que se arrepienta al poquito tiempo y le dice a sus secuaces que la vayan a buscar y que la vayan a asesinar. Y entonces en ese momento Inés está en la... a ver si me acuerdo cómo era, dónde lo tengo. Es la fuente de... Ay, se me ha ido ahora, pero una fuente que hay en Portugal. Y una fuente muy famosa en Portugal que tiene como unas piedras rojas y se dice que la asesinaron allí en esa fuente. Y entonces que esas piedras rojas es la sangre de Inés de Castro que quedó allí, efectivamente. Es una historia bastante chula. Aparte es un jardín súper bonito y se dice que es un sitio así muy de enamorados y del amor, ¿vale? Cuando llega, es que esto es una serie de Netflix, es decir, no va a parar, va a ir evolucionando. Estoy súper intrigada. Tú nos dijiste que era serie de Netflix, pero ella se murió, la protagonista. Estoy esperando a ver qué pasó. Ainda no. Hay una versión que sí. Esto solo acaba de empezar esto. Porque tuvo fillos. Sí, es increíble. Entonces, Pedro vuelve de caza y de repente ve que han asesinado a su mujer y que la ha asesinado su padre. Entonces declara la guerra y se hace una guerra civil en Portugal que dura 2 años. ¿Pero la guerra entre quién? Entre el hijo y el padre. Ah, vale. ¿Vale? 2 añitos. Sí. Y Pedro llegan y Alfonso en el Bravo. Exactamente, efectivamente, Alfonso el Bravo, justo. Y entonces en ese tiempo, pues al final consiguen llegar a algún tipo de paz, más o menos, pero esa guerra dura 2 años. En ese periodo, Alfonso, el rey, dice a los que asesinaron a la mujer que se marchen de Portugal, porque conocen como su hijo y saben que los van a asesinar, entonces ellos se refugian en Castilla. Después de que acaben o que hagan esa especie de tregua, él se muere, entonces se convierte en rey. Él se muere, Alfonso se muere y se convierte en rey su Pedro. Hijo, efectivamente. Sí. Y entonces en ese momento dice, vale, ok, estos 3 que se me han escapado a Castilla, ahora que no está mi padre para defenderlos, me los cargo. Va junto de Castilla y le dice que se los mande de vuelta, porque los quiere tener aquí. Consigue que 2 de ellos vengan y uno no, porque se escapa al reino de Aragón.
Pero estos dos que vienen, que aquí también es una historia bastante chula, se dice que los sienta en una mesa a cenar, los sienta cada uno en una especie de utensilios de tortura y a uno le hacen sacar el corazón por la espalda Joder, y a otro le hacen sacar el corazón por el pecho. Peaky Blinders. Sí. No, eso será medio vikingos, Dios. Sí, sí. Incluso dice la leyenda Sí. que en esa cena muerde los dos corazones de las dos personas que mataron a su amada como venganza. ¿Vale? Mi madre, estabas Es hasta- cocido, esto ¿eh? es hasta gore. Sí, sí. Pero esto no acaba aquí aún. A ver. Porque en ese momento le dice al pueblo de Portugal que Inés es la verdadera reina y que él se había casado con ella. Y que aunque se tuvo que casar medio a escondidas, que tenía una relación real, que la amaba y que era la reina de Portugal, aunque esté Legítima. muerta, efectivamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué? La manda a exhumar, ¿Sí? la sienta en un trono, Ay, qué mal rollo. la corona. Muy bien. Entonces tenía el cadáver, o sea, con firmeza la mujer había muerto. Sí, 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 claro, la habían asesinado y sí, sí, efectivamente. sí. La corona Ay, y dice Dios bajo mío. pena de muerte que todos los nobles de esa época vayan allí a mostrarle sus presentarle, sí. respetos y a A besar rendirle su su mano lecho, cadáver como si fuera una reina de verdad. Oh, Ocurre eso Sí, no, ¿cómo que? ¿Cómo que? como tiene que ser. Porque él quería que fuera reina y tenía que haber sido reina si no fuera porque su padre la asesinara. Hombre. Hombre, por favor. Después de que ocurriera eso, la coge y la entierra en el monasterio. Por fin. Menos La deja descansar en Ya paz. olía, la cosa ya olía. Pensei que fixera un collar cos dentes e máis unhos avalorios. Yo ya me imaginaba los huesiños. Sí, sí. Y la entierra en el monasterio de Alcobaza. Aparte hace una tumba así muy chula y tal. Y pone su tumba enfrente a la tumba de él. Es decir, están pies con pies. ¿Por qué están pies con pies? ¿Por qué? Porque cuando sea Entra el... frío. Porque para cuando sea el día del renacer y se despierten y todos revivamos, Sí. lo primero que vean sean sus propias caras y se vea el uno al otro y vuelvan otra vez a ser una pareja enamorada. Pero Porque se van a levantar en tablón. O sea, Ah, sí. se van a levantar como... Claro, Como vampiros, Sí, como vampiros se van a levantar. Entonces, me ha parecido una de las historias más Ah, increíbles me encanta. que he traído hasta aquí. Entonces, la historia de Inés de Castro nos recuerda que en tiempos pasados el amor no era un susurro, sino una fuerza capaz de mover reinos, desatar venganzas y cambiar la historia. Su amor con Pedro fue tan intenso que ni la muerte pudo separarlos tras su asesinato. Pero no solo vengó su muerte, sino que llevó su amor al extremo más inimaginable, exhumando su cuerpo para proclamarla reina y devolverle el honor que le habían arrebatado en vida. Inés no solo fue amada, sino que su pasión se convirtió en un eco eterno de cómo el amor verdadero puede desafiar incluso a la muerte y a los límites del poder. Sí, O sea que es- y de la cordura Y de también. la psicopatía. Eso Va- mismo. Tú es- imagínate que vas allí a darle Maravilla. y te quedas con el brazo del cadáver en la mano. Es que cuidadito, claro, cuidadito con el besamanos. Con ese besamanos. Porque en un No la muevas mucho. En un momentito le caía la pelexiña. Acércate tú a la mano. Claro. No acerques la mano a ti. Efectivamente. No volveré a caminar por esa calle igual. Yo tampoco. Nunca más. Y rozar con cariño, madre mía. Es entre bonita y qué romántica y gore. Bueno, é que sí, pero bueno, ya. Sí, muy Netflix, muy... Y como una guerra civil en un país se monta por un asesinato ¿Cómo de non una... haberá película de esto? Con cosas más tontas han hecho Sí, muchos claro. capítulos y temporadas. Temporada tras temporada. Con menos chicha, Por ¿eh? eso que ríete tú de Ragnar Lothbrok y de la Gerta y de todos esos. Madre mía, 43. Venga, que yo quiero que Candela disfrute también un poquito de las De la voz. restricciones. Venga, que me echasteis de menos. Patri, va. ¡Señor! Hoy me animé. Cris, te animaste. Marta, el otro día lo hice yo por ti. ¿eh? Lo sé, pero lo hiciste bien. Moi ben. Moi ben. O outro día, bueno, o outro día non estiven, o sea, o anterior non Hice yo estiven, seniors. O anterior. E o anterior que pasou? Sandrita, faltas tú, por hacer el senior. Sí, yo el otro día lo hice un poquito. Ah, hiciste playback. Bueno, hoy Pablito nos trae... ¿Qué nos traes, Pablo? Traigo anuncios míticos. Íbamos a hacer anuncios navideños solamente, pero los anuncios navideños eran como muy reconocibles ya de primeras. Entonces he traído anuncios míticos en general, que tenían una canción bastante reconocible. Entonces vamos a intentar a ponerlos y a ver si adivináis de qué anuncio se trata. Venga, va. Quen adiviña levanta a man. Sí. Yo quiero ganar. Vamos a por todas, Patri.
Venga, vamos con el primero. ¿Y de Va. qué es el anuncio? Por supuesto. Ah, vale. ¡Lo sé! No lo sé. De atún. ¿Pero qué atún, Isabel? Atún calvo, por lo menos. Calvo, Isabel. Atún calvo. Calvo. 1-0 para mí. Que no pare ninguno. 1, 2. Nos movemos los dos. Ay, Chimoballo. Dios mío, cuánto dio de sí. Hasta para el atún. Lo mismo, pero al revés. Resbe. 4. Me voy a la cama un rato. No, a la cama no. Cris, te la sabes toda. Te dejamos que... 5 y 6, no me veis. 7, que nadie se siente. Ente. Pablo, no la tienes por ahí para No, no la ponérsela, tengo, no hay sí, que no se está bien. desquiten. Venga, pongo otro. Venga, otra. punto para Cris este. Me encanta Chimoballo. A mí también. Pobre. Me pequeño. Me pobre niño. El agua caliente se ha ido. Ya no me puedo aclarar. Y ahora por 4 días. Ay, me suena. Sí. Es el mítico. champú. No. De fenos, de energía. Fenosa. Es más, ya salió. Renovable. Al final dice gas natural. Gas natural. Gas natural. Sí, me acuerdo del. Me acuerdo Aparte el del vídeo era muy anuncio. gracioso porque el chico se estaba duchando y tenía el agua fría de repente y tal. Y movíase como así por los pasillos sin caminar, como Sí. Ay, no me acuerdo yo de ese anuncio. Yo sí. Sí. ¿Y qué era? ¿Qué? Gas natural. Gas natural. Venga, Nada. este Toma ahí. no hubo punto para nadie. Nada. Jefe, que lo que tiene, Ay, esa me la la odio. sé. tengo de todo. Pero déjamela, ¿eh? Esa es la de Sí, la pero lotería la o algo canción así, sí, pero ¿de quién es esa Tengo Gambas, gambas, tengo chopito, chopitos, tengo tengo croquetas, tengo jamón. Pero del anuncio de quién La es. lotería. Era Es de la lotería o ¿La algo lotería así. de qué? De verano, ¿eh? Nacional. de Navidad. Lotería nacional. No. No. De la 11. Sandra, del el cupón. cupón de la 11. De la 11. Tengo gambas, tengo chopitos, Tengo croquetas, tengo jamón. Sorteo extraordinario de verano de la 11. De la- Ah, el sorteo de 14 millones verano. de euros. A ver, yo me acuerdo que era de verano. Jefe, que no me he enterado. Le gustaba mucho a mi mía. cuñado Juan esta canción. Aparte era muy gracioso el anuncio porque Era decía muy que si no te bueno. toca la lotería, que lo único que te quedaba era hacer la canción del verano. Cuando había la canción del verano. Ahora las canciones duran una semana y ya nos olvidamos. Sí, Georgie Dan normalmente era que se llevaba siempre la pole. Venga, Venga, vamos. ponme. ¿Tenemos más? Sí. Candela, a ti sona algún. Eso, non me do atún. Nada máis. Claro, que é moi nova. Es muy pequeña, sí. Sí, porque Candela, estas eran para ti. Ahora vienen todas ya de... Viejunas. Madre mía, máis a- Esas eran las más novedosas. Pero que ahora non hai Eran telepública las más con modernas. anuncios, ahora hai plataformas, claro. Claro, es que ahora los anuncios son todo de decir el nombre. Claro, Es decir, claro. Hay que ya poner el canciones chuchu. no. Claro. No, pero eu esperábame de pim pam, toma la casitos así máis. Por exemplo, claro. Venga, vamos con una mitiquísima esta, yo creo que... Venga, a ver si Candela. No les... Tu primera colina chispas. Dios. Yo esta no la sabía. No. Es que él también es pequeño. Tu primera colina. No es. Que la usabas tú, Sandrita, esa colonia. Chispas. Sí, no, pero antes Claro, dijo un montón de primeras veces. Que sale la niña hablando por teléfono con el novio, con el teléfono fijo escondida en un armario. ¿No os acordáis? Candela, esa ni yo, ¿eh? Ah, pues normal. No, Me parece ah, fatal. Yo sí. No. Mira, luego te pongo el Patri, te pongo el vídeo que ya verás cómo te. Sí. Vale. Que a ver si me acuerdo, a mellor o velos, sí. Patricia Sí, es más jovencita sí, que Sí. nosotros. No, ¿eh? jovencita no, un poco más joven. Un poco más jovencita. A ver, venga, una, Venga, una más. esta tengo que venga. poner poquísimo porque ya se ve al momento, yo creo. Venga, va. Las muñecas de famosas se dirigen al portal. Ponla, que cantamos. Esa mola mucho. No os las quita. Sí que cantamos. Venga. Venga, va. No la sabes, no, Candela. Las muñecas de famosas se dirigen al portal para ver llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre sonríe porque es alegre. Nochebuena en el pesebre. Repite. Nochebuena de amor, Navidad jubilosa. Es el mensaje feliz de las muñecas famosas. Navidad jubilosa. Jubilosa. Yo era luminosa. Normal que A ver, dijeras. caballero, estoy aquí. Llámame. Normal que dijeras luminosa, porque jubilosa, ¿qué palabra es esa Navidad para niños luminosa. pequeños?
Es el mensaje feliz. Yo creo que De dice las muñecas jubilosa. Jubilosa porque De júbilo. De júbilo. Y claro, satisfacción. claro. Esa palabra que se usa tanto. Júbilo. En Por TikTok. júbilo. Me siento jubilosa hoy. Sí, vou a usar no siguiente vídeo. Júbilo. Con júbilo os presento. ¿Queréis que metamos una más? No, nos iremos a la hermana que eliges o qué. Sí, Sí. venga, hermana, que eliges ya. Pues venga, que traemos temita también. Que yo tengo ganas de todas las secciones hoy, que os echo de menos. Tú lo que tienes ganas es de cantar. Yo también, Pues venga, pues, canta botei. Madonna si tienes narices. Vale, Pablo, suficiente. Es que no sé en inglés. Sandriña, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, a ver, vamos a hablar, porque ya os lo comenté antes, que en Australia prohíbe a los menores de 16 años, no podrán usar redes sociales, es una ley que prohíbe crear cuentas a jóvenes que no igualen o superen esta edad. Y obliga a desactivar o a eliminar las cuentas ya existentes. Las multas pueden llegar hasta 49,5 millones de dólares a las plataformas que no lo respeten. Y a ver qué pasa, no se me oye. Sí. Mejor así, te oye mejor así. O sea, que multas A las plataformas. A las a plataformas. las plataformas, que no claro, que no respeten eso, es Vale. difícil de Y comprobar. es una prohibición que a mí ¿Te estoy parece? súper de acuerdo Sí, con ¿te parece ella. fenomenal? Pues sí, estoy súper de acuerdo, tú creo que no. Yo no estoy de acuerdo. Eu Pero súper a favor. Súper de acuerdo, ojalá tomamos Soy la el única ejemplo de aquí. Australia. Sí, eres, yo, bueno, no, bueno, tú seguramente, no sé, ¿estás a favor o en contra? Teño matices, o sea, podo estar a favor e en contra. Yo estoy con ella, yo tengo matices. Pues yo creo que hasta los 16 años los niños no tienen la cabeza suficientemente amueblada para tener contenido que no tienen que tener. E Por aos ejemplo, 46 utilizar- tampouco. No, bueno, Hay es gente que a los ya- 46 y con a Eu los non 56 teño amueblada. es que nosotros mismos tendríamos que tener también una educación y ya nosotros tendríamos que tener una educación ante ellos, porque ya nosotros nos pasamos horas delante de los móviles, nos pasamos y ellos yo creo que no tienen, aparte, bueno, yo creo que se prohíbe un poco el tema por los especialistas, ¿no? Los especialistas que dicen que los niños empiezan a tener ciertas conductas de ansiedad, de depresión y que, bueno, y que hay algo que está fallando, o sea, que los niños están teniendo, pues eso, comportamientos que no... Eso. Hace poquito echaron, La no sé si... generación ansiosa, dicen que es. Hay un documental bastante chulo que se llama Generación Click, que lo echaron el Sí, otro día en la 2, que es de también, Amazon Prime. es verdad. Y hay un libro que es La generación ansiosa, que es de un psicólogo americano, que también habla de Sí. todos los problemas que está causando. Pues, lo de la- Es que no hay un solo estudio que diga que es bueno darle a No, no, los no. niños o a los adolescentes la tecnología. Es que al ni revés, uno, lo ni único- uno solo. lo A único- tecnoloxía Ya, sanitariamente, no, estamos a hablando de tecnoloxía, especialistas. o sea, este tipo de tecnoloxía e esta falta, quero decir Las que o plataformas... pero o problema ven das persoas adultas que somos as responsables que Yo ahí tengo un matiz, porque es decir, claro, siempre se ha hecho la culpa a los padres o la responsabilidad a los padres o a los adultos. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, yo no me tengo que preocupar que mi hijo vaya a comprar tabaco No, o que fume. As persoas adultas responsables o sea, de consentir isto. Eu non está na miña man non Claro, consentir, nin pero está na tampoco miña es una man. cosa que tengan que decir los padres. Es decir, para eso también está la ley. Dice, oye, yo no me tengo que preocupar Esas ni que mi personas hijo adultas. fume, beba o conduzca, Esto es. porque a nivel de ley no lo pueden hacer. Pues ya Entonces, aunque esté con sus amigos o yo no esté delante, va a un estanco y no le van a dejar comprar tabaco. Eso es. ¿Por qué puede andar con un móvil, una red social? ¿Y por qué eso dicen? No, es que es la culpa de los padres o es la responsabilidad de los padres. No. Yo no me tengo que preocupar No, que, dos pais no, das que personas, conduzca. das personas adultas que poidan controlar eso. Eu Y desde a que miña las casa non o podo plataformas- controlar. Exactamente, ou es que desde o ámbito- a los padres se les va de las manos según qué cosas. Yo quiero saber lo que opina Hombre, Candela, claro. que es la más jovencita. Sí. No, creo que aquí a prohibición en redes sociais, pero realmente o acceso ilimitado a internet tamén é terrible Aí e está. terrorífico. O sea, non van ter redes sociais, pero van ir a internet e hai cousas aínda peores. Claro, el YouTube está ahí. Efectivamente. Diti que internet en ese sentido Pero por sí lo que menos- sí, bueno, aí pode escapar, Sí, quero decir, pode ser regular. a familia, claro, efectivamente, podelo regular a nivel familiar, é dicir, eu podo controlar o tipo de contido de accesibilidade a contido de internet. Se non ten rede social, xa non me preocupo de Instagram, de TikTok e de todas esas movidas que pueda consumir aí. Pero hay un montón Y de a otra- cosas a las que sí que puede acceder. Sí, pero por lo menos no tienen el acoso. Yo es que lo que veo, que es el acoso que tienen, el bullying que se les crea a esos niños,
sabes, que personas adultas puedan contactar con niños así. Pero es que eso pueden contactar de cualquier otra Yo forma. es que prohibiría el móvil, es decir, igual que a un niño en la calle ves a un niño con un cigarro y el policía puede parar y decir, oye, ¿qué haces con un cigarro que tienes 8 años? Yo pondría el móvil al mismo nivel, que veas a un niño con un móvil y que el policía le pueda decir, ¿qué haces con un móvil? Esto es ilegal. A ese nivel pondría el móvil. Yo también. Un policía o cualquier persona adulta a su lado sin que los padres te juzguen detrás. Yo ojalá. Pues totalmente. Yo le doy la enhorabuena a Australia de que haya Yo tomado también, esta decisión ojalá se vaya tomando ejemplo. Y que sí. Sí, Y porque que el resto del mundo tomemos ejemplo. Pero No rapidito, sé, porque el te acoso queda a mí me minutos. No, yo que tengo los matices. niños- Yo prohibirlo de una forma tan radical no, porque creo que tiene cosas positivas, pues por lo que hablamos de Candela antes, de esa información, cada uno va buscando lo Máis que de les 16 gusta. anos. Bueno, pero con 16 años ya pues pueden gustarte, yo qué sé, digo cualquier cosa, la música, los coches, los grafitis, Efectivamente. ¿sabes? Y crear esas comunidades. Tú eres el rarito, pero en unas comunidades así hay más gente como tú que te hace que te puede dar información. Bueno, Pero hasta los es 16 un poco años, largo. yo quiero decir, 16 anos está hay que ben. protegerlos por sobre todo el acoso y el bullying, que la primera causa de suicidio de los niños es el bullying. Ya, Y Bueno, tamén polas este- expectativas que forman as El redes acoso, sociais, el acoso co digital, que es autoestima, la como frustración, te autoestima, miras. no Bueno, saber en nuestra gestionar época- según en qué nuestra- cosas nuevas para ellos. En nuestra época Pero nos veíamos tenemos que ir. revistas de anoréxicas. Ya desarrollaremos bueno, este no tema en te- otro programa porque nos queda como un dices. minuto y hay que darle las gracias a Candela por venir, por favor, mucha Candela, suerte. gracias. Vuelve cuando Candela, quieras. muchas gracias. Somos seguidoras. Chegar ao Totalmente, youtuber e xa volvo. fans. @sonsdecande, todo el mundo a seguirla. Sí. Gracias. Quiero No mi quieres llamamiento, nada. sí, la huelga de autobuses, estamos con ellos. Fala galego. Datos a cambio de atención. Miles de contidos para el mundo As bestas, es esto. Presentan Todo disco logo. mañana. Mañana presentan disco, bestas. Y somos super fans. Guerras, volcans e gasoil. Enciclopedia andante, busca todo en Google Voice. Criterio, rigor e seu punto de vista. Sempre pensa en el, pero de xeito altruista. Tarde, ceos cubertos e chuvias que seguirán sendo de carácter intermitente. Na fin de semana segue o vento do suroeste, o que nos vai deixar algo menos de precipitación. Tanto sábado como domingo esperamos menos chuvia que estes días, sí que pode haber algún chubasco moi puntual, pero en xeral predominará o tempo seco. Ventos do suroeste que